amigos del barrio pueden desaparecer, pero los magos no van a desaparecer. Señoras y señores, ha sonado, los aplausos suenan y esa risa inconfundible tenemos en nuestro capítulo número 15 de ¿Vieron eso? Conversaciones con el licenciado Merpini. Y hoy el señor Henry Evans. Suenan los aplausos nuevos. Todos los aplausos. Señor, impresionante. Hemos introducido este podcast con la faceta casi desconocida de Henry Evans, que es un Henry Evans pianista, tecladista, melómano. Y lo bueno de hacerlo por audio es que es incomprobable que Henry Evans. Claro, no era yo, señores. Pero yo sabía que Henry Evans era un melómano. Siempre le gustaba el melón. Señor, ya así trata a los invitados. Sí, es verdad, es verdad. Qué Bueno, grande. esto va a salir, creo que como 2 o 3 semanas de esto que está sucediendo. Wow. Pero hemos terminado una función con Henry Evans y el señor Duncan, es donde estamos. Y de acá a 2 meses, cuando salga, Henry Evans estará en Indochina. Sí, seguramente. Dando una conferencia, seguramente. Qué Exactamente. Pero vamos, no nos desvirtuemos tanto. El tema principal, señoras y señores, que es método versus efecto. Nos bueno. encantan las peleas y hoy hemos traído método efecto. Tenemos 2 personas casi que contrapuestas, pero Henry nos ha adelantado que no, que él tiene varias posiciones frente al tema método efecto. No, pero estamos hablando de magia, no de cuestiones sexuales. ¡No! A mí que me revisen. Así que... Aunque creo que él puede hablar de las 2 cosas. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Por favor. El tema me parece que podemos plantar nuestra bandera Sí. y defender lo que ya hemos hablado, ¿no, Merpín? Si querés introducir vos, que para usted principalmente, yo adhiero, pero usted lo importante es el método, podría decirse. Bueno, digamos que sí, porque ya hemos dejado establecido en anteriores podcasts, haciéndonos eco de esta dicotomía, método, efecto. Una dicotomía en el fondo sonsa, tonta, pero bueno, sirve como disparador para empezar a hablar de magia, que es lo que nos convoca, y aprovechando a Henry, que nos vino a dar a brindar su maravilloso espectáculo en otro show de miércoles en la sala Duncan, todo siempre por mediación del señor Pepo, que está acá Que también. está Qué aquí grande, en un Pepo. silencio absoluto. Un silencio Un beso absoluto. impecable. ¿A poder decir algo en silencio? Sí, Gracias. Ya lo dije. Claro. Bueno, es decir, nosotros creemos, como los seguidores de estos podcasts ya deben tener en claro, que lo importante, la labor del mago, es estudiar métodos. Es decir, el mago debe imbuirse en el estudio y desarrollar las destrezas pertinentes para dominar esos métodos que luego son lo que cimentarán el oficio del mago. Ahora, esto me hace recordar que hace unos instantes, pizza y Coca-Cola mediante con Henry, estamos hablando de las no digas marcas, por favor. Bueno, pizza, No tenemos auspiciantes. pizza y jarabe de cola gasificado mediante el mismo Henry Evans, Aquí con ese presente. maravilloso Acá estamos. traje azul eléctrico que tiene, Es verdad. elegante. Él mismo reconoció de lo imprescindible de que el mago tenga víscera, que conecte el sentimiento, que conecte esa víscera de él con la del público, es fundamental. Él le llamó el carisma, vos le llamaste el conectar emociones, yo le llamo la víscera, ¿entendéis? Sí, fundamental. Claro. Con un gesto casi empujando los testículos hacia arriba y hacia abajo. Víscera, como, Es acompañado de eso. como estar acomodándose vivo una en el hernia, escenario. ¿entendés? Como Sí. palpando Sí. un escroto. Bueno, digamos, salvado eso, Sí. que sin eso, si no tenés eso, no tenés nada. Correcto. es Yo verdad. después de que hagamos un ping-pong, método, efecto y demás, yo entraría, ya podemos sumar total, podemos Sí, sumar, sí, tal podemos cual, entrar tal en cual. ese debate Bueno, de... pero no adelante, no diga yo voy a. Vos hacelo. Esto es lo mismo que va con la mina y dice: esta noche no sabés cómo te voy a curar. ¡No! ¡No! ¡Hacelo! No anticipes el efecto. Claro. Te lo dice Henry, mirá. A mí
Si querés a mí discutime, pero no te voy a permitir que discutas a Henry Evans. ¡No! Vení, Marpín. Vení, sentate acá, por favor, dale. Bueno, no, pero en serio, respeta al invitado, huevón. Ahí está. Bien, Henry, ¿qué te parece empezar a Dale, comentarnos? Vos te sos comento. un A ver. portador del efecto. ¿Se puede hacer esa Sí, afirmación o no? Bueno, a ver, te voy a contar. Sí, es muy difícil decir, por eso tengo una posición muy encontrada, ¿no? Es muy difícil decir cuál es el más importante, pero sí yo soy un mago efectista, podríamos Sin decir. duda. Porque voy al impacto. Eso se debe a que yo vi muchos magos que a veces se quedan en el enmarañamiento de técnicas, métodos, y resulta a veces aburrido cuando se pierde el eje. De hecho, Dave Vernon decía, confusión no es magia. Muy Y eso era porque los magos, por querer hacer a veces un abuso desmedido de demostración técnica, entonces metían 9 técnicas y se perdía el efecto. ¿Cuál es el efecto? No se entendía. Claro. Eso a mí me marcó mucho de chico, y cuando me tocó hacer televisión yo miraba que el tiempo era tirano, en poco tiempo hay que decir mucho, y entonces para decir mucho buscaba el efecto. Pero más allá del efecto es el impacto que tiene que tener ese efecto. Igualmente, también coincido en parte con los métodos. No sé si es lo más importante, pero el método es la base del edificio. O sea, el método es necesario. Sin el método se derrumba todo lo que hagas. El método te sostiene. Eso es fundamental. Claro. El método es la técnica, lo que vos uses. Pero el efecto es el resultado final que va a ver el espectador. Es decir, si no tenés en cuenta el efecto que vas a hacer, o sea, el impacto que tenga que tener ese efecto, que sea realmente increíble, si lo descuidas, eso es lo que ve el público en definitiva. Entonces, de alguna manera, el método va a sostener, y los métodos son fundamentales para tener una buena base sólida, pero el efecto que vos decidas, el criterio para la selección, bueno, del método y del efecto que vayas a hacer, el impacto que logres hacer, es fundamental, ¿no? Desde el equipo de postproducción les pedimos disculpas por los golpes que dio Henry Evans sobre la mesa. Bueno, coincido perfectamente en esto que dijo Henry, que el efecto es La base, el cimiento. No, que No, cuando el él habló método, que el sí, efecto el efecto. es lo que ve el espectador. Es lo que ve el espectador. Entonces yo no solo coincido, sino que ahondaría un poco más, iría un poquito más lejos o incluiría un concepto aún más extremo, que es el siguiente. El efecto es potestad pura y exclusivamente de la mente del espectador. El mago tiene poco que hacer ahí. El mago lo único que tiene que hacer es desarrollar sus métodos perfectamente indetectables. Bien. Tiene que conectar su carisma, su víscera. Pero ¿qué pasa? Todo eso destinado a tocarle el espolón, tocarle la espoleta explosiva de la imaginación del cerebro del espectador, que es allí donde se arma el efecto de magia. Tal cual. O sea, y en ese sentido me hace recordar ahora una frase que leí en un libro de Roberto Giovi, ya varias veces citado, que usted dirá en este momento, pará con Roberto Giovi, ¿qué? Estás enamorado. Claro, no, pero Roberto Giovi dice Sí. algo así como el efecto de magia depende en gran parte de la imaginación del espectador. Ah, buenísimo. Maravilloso. Sí. Es maravilloso. Y eso abona un poco esta teoría un poquito, tal vez revolucionaria mía, de que el efecto es potestad pura y exclusivamente del espectador. El mago ahí, contrariamente a lo que podrían suponer muchos, tiene poco que hacer. Como aquel escultor, como aquel pintor que en la soledad de su atelier, de su taller, o su estudio, o buffet, o galpón, arma la obra, ¿no? Diseña, construye la obra según su leal saber y entender, su manejo del método, de las técnicas. Ahora, lo que esa obra le diga al primero, segundo, tercer cristiano que la mire es una relación personal. A cada uno se le va a armar la obra. Totalmente, sí, la película lo van a ver. Exactamente, y pienso que la magia no debe ser ajena a esa dinámica, ¿no? Tal cual. Bueno, Diego Capusotto, o Peter Capusotto, justamente en una entrevista habla de eso del humor, estos capítulos, cómo es personajes que él tiene, y él habla justamente de eso. Él dice, lo que yo hago con eso es un juego. Dice, nosotros jugamos, armamos un personaje y lo hacemos. Ahora, lo que el público evalúe, las lecturas que haga, ¿viste? Por ejemplo, él tiene a Bombita Rodríguez, que es un cantante
de una especie de Palito Ortega montonero. Que la gente haga más lecturas de eso y diga, además de ser un chiste es algo más serio, está queriendo decir otra cosa. Él dice, eso ya es potestad del público que está mirando. Dice, porque las lecturas son infinitas, que es esto de la imaginación que dice Jovi. Claro, cuanto más imaginación, puede llegar más lejos y puede llegar a otro mundo. Lo que resulta de lo que nosotros hacemos en el imaginario de la gente es algo que es inabarcable y que yo desconozco también. Digo, lo que uno puede producir en el otro. Así como lo que hacemos tiene lecturas, o hay una multiplicidad de lecturas en el otro, que siempre resulta más importante, si no sería como una especie de bajada de línea de lo que hacemos, como diciendo el mundo para nosotros de esta manera, y todos deberíamos pensar más o menos igual. Quiero decir, las lecturas que hace la gente muchas veces de lo que hacemos es mucho más interesante a lo mejor que la intencionalidad que nosotros le estamos dando, claro. Y qué deseable. Sí. Y qué deseable sería que eso suceda. Genial. La plurinterpretación o la interpretación múltiple de que se interprete y se interprete. No, me estoy riendo porque acaba de pasar un espíritu. Sí. Abrió la puerta, Sí, ¿no? un espíritu. No, ¿sabías que acá se hacían sesiones de espiritismo? No. Sí, por eso habrá quedado un espíritu rezagado. Sí, mirá los cuadros. Pero bueno, creo que se fue el espíritu. Sí, por suerte se retiró. Bueno, estamos hablando, Las interpretación, la plurinterpretación, la interpretación Total, múltiple. total. Eso se emparenta con un concepto que una vuelta dijo Borges. de En que una habla- calecita. Sí. Una vuelta dijo que lo interesante de la gran obra de arte es la cantidad de símbolos a interpretar que ofrece. Fantástico. Y el gran juego de magia, pues sucede eso también, ¿o no? Ajá, tal cual. Ahora, dicho esto, me gustaría también rescatar, más allá de este versus planteado, método, efecto, lo que creo que ya se tocó este tema, pero lo tengo muy fresco porque lo acabo de ver a Henry recién compartiendo con nosotros en performance, que vos podés ser un mago efectista, como se diría que es Henry. Se puede decir que es un mago tal vez metodista, como se podría decir que soy vos. yo. Lo pondría Sanata yo acá. Sí. A pesar de que no está, pero lo pondría Sanata como ejemplo de un mago estructuralista. Sí, tal cual. De la estructura, el tipo, ¿no? Total. Pero de nada sirve eso si no tenés el vital, la conexión sensible con el espectador. Fundamental. Estar vivo en escena. Tener esa conexión que sí, es verdad eso. Hay algo de esta visión que tenés vos del efecto, que me gustaría, si querés, que desarrolles un poco, que es, vos, por ejemplo, pensás los efectos que a vos te gustarían. Hay algo interesante ahí, por más que vos, Merpín, sos más partidario de decir el método, ¿no? A vos te entretenés con método, pero vos, Henry, por ahí a veces soñás o pensás hay un efecto, decir, yo quiero lograr esto. Correcto. También es medio para vos, eso es lo interesante para mí. No es que vos estás pensando, Mira, esto le va a gustar a la gente. No, porque No. vos decís, qué bueno sería. Es una especie de ejercicio interno para... Perdóname, antes que te dejo hablar, pero yo quiero decir, pero ese criterio que tiene él, tal vez la antípoda del mío, lejos yo de criticárselo a él, se lo envidio. Obvio. Claro, se lo envidio, maravilloso. Y aparte yo a Henry lo conozco de los 15 años y siempre fue así. El tipo se imagina un efecto ideal y trata de llegar a eso. Bueno, lo que pasa es que él tiene el talento para hacerlo. Claro. Sí, es soñar un efecto. Gracias, Merpín, por todo lo que dijiste. Yo lo admiro un montón al flaco. Ahora les Ay, cuento cómo un se poco. están No, pero tirando es en serio, flores es que es en acá. Entre Pepo y yo estamos nadando en ramos de flores. Inundados de un olor a rosa. Por eso, decís que yo no existo. serio. Nadie habla de mí. Pepo, podés hablar ahora, pero de mí. Bueno, muy Decí bien. algo, Pepo. Muy bueno, Nico. Gracias. Perdón, Henry, ya te interrumpimos. Estábamos, el efecto. Vos soñás un efecto, pensás... Sueño un efecto en condiciones imposibles, o sea, y después trato de buscar el método que logre hacer eso. Buenísimo. ¿Cuál sería la ventaja que tiene? No es la única forma, hay muchísimas, obviamente. La ventaja de eso es que a veces podés crear el método. O sea, es a veces difícil pensar, pero a veces se logra. En donde, porque se te ocurre una locura o algo que no lo encontrás en los libros, crear también es resolver el problema. Entonces vos agarras y decís, a ver, ¿cómo hago yo esto? Y haces un brainstorming. Claro, y cuando lo lográs, de golpe llegaste por un método impensado. Que eso además te abre un montón de nuevas ramificaciones. Claro. Para hacer el trabajo que creo que Merpín hace y que es genial también, es, a ver, yo tengo este método, ¿qué puedo hacer con esto? Que también es buenísimo, ¿no? Y ves el mundo de posibilidades que hay también, ¿no?
Pero en mi caso a veces me gusta soñar un efecto en condiciones imposibles y luego busco el método. A veces necesitas una técnica difícil para lograr un buen efecto. Claro. Si el efecto es bueno, practico una técnica difícil, pero Claro. porque el efecto es bueno. Claro. A veces lo resolves con algo simple, y si el efecto es bueno también lo utilizo porque es parte de nuestro secreto. La gente no sabe en definitiva lo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde yo trato de despegarme de lo que decía Vernon, ¿no? El tema de no quedarte atrapado en un conjunto de técnicas por el abuso en sí y tener muy clara la idea de lo que querés lograr. A mí me abrió mucho la cabeza cuando leí La Vía Mágica. Yo leo La Vía Mágica y en La Vía Mágica te explica algo que es muy bueno, que es justamente la diferencia que hay en si haces desaparecer una moneda, vos la podés tener empalmada. Sí. Pero no podés mostrar una mano. Si haces desaparecer una moneda y podés mostrar las dos manos, es que a lo mejor enmangaste, pero qué bueno sería hacerlo sin mangas, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor haces lo mismo, esta vez remangado, mostras las dos manos y usaste el app sentado en una mesa. Ahora qué bueno sería hacerlo en la playa sin nada y que también desaparezca la moneda y que muestres las dos manos sin mangas y en la playa. En la exigencia también de la claridad del efecto que querés lograr está la potencia que logres en cuanto a la condición, porque parece lo mismo pero no es lo mismo. Cuando vos lo analizás, que vos ves un mago y decís qué limpieza eso que está haciendo, ¿no? Eso está buenísimo. Entonces ser exigente, igual creo que también yo soy muy exigente en el método también. Eso te iba a decir, quizás Porque no es que abuso y que digo el método es lo de menos. Por eso el método me sustenta, pero hay que tener claro cuál es el efecto que querés lograr para llegar Claro, al y las efecto, porque condiciones, esa va a ser la llegada que vas a tener, ¿no? Las condiciones. Eso que también alguna vez le he escuchado a G hablar de que un método de creatividad muchas veces es ponerse límites. Es decir, bueno, no es válido cualquier cosa, esto que digo, Claro. en estas condiciones quiero lograr este efecto. Vos poniéndote esos límites, de repente encontrás cosas que nunca hubieras encontrado. Sí. O... Te voy a contar una. A ver, eso quería un ejemplo. Hace yo muchos años, yo escribía ideas, en parte de soñar un efecto en condiciones imposibles. Una idea que escribí fue... Yo me acuerdo que se lo junté en 1989, lo tengo manuscrito. Junté a un grupo de amigos, magos, y les dije, quiero hacer esto. Un globo transparente, una carta doblada en 4 a la vista, está dentro del globo. Tiro el globo a la platea, o sea, no hay compinche. Ese espectador al azar pasa. Le digo, pensá una carta, él la dice. Revienta el globo el espectador, desdobla la carta y es la carta pensada. Pero eso, claro. Y me dijeron, ¿y cuando te despertaste qué pasó? Ah, claro, sí. Y me gastaron todo, se rieron todos. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Pero ¿y después? Se Te rieron. bulinearon. Y a mí me quedó anotado esa idea y pareció imposible. Yo sé Ese cuál fue... es la conclusión de esa anécdota. Bueno, ¿Cuál pero... es la conclusión? Que No, fue- no era adelante, me dijiste hace 2 horas ¡Que no que... anticipe! Me dijiste no anticipe, Es que yo la sé la conclusión. La sé. pero vos me decís una cosa Yo y sé haces que el otra. Titanic se hundió. Yo sé que el tiburón se morfó a la piba. El planeta de los simios. Era nuestro planeta. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, ¿la Estatua de la Libertad? ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático, estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Claro, yo lo sé, y yo sé dónde termina esa anécdota. Lo sé perfectamente Sí. y es genial la anécdota. Y- Ignoraba lo anterior. Exacto, y 3 meses antes de ir al Mundial, en Lisboa, año 2000, Sí. Claro. se me ocurre el método. Y digo, esto que tengo anotado desde tantos años. Y 3 meses antes digo, y lo hago. Claro. Y lo metí de final. Y ese fue la piedra resistente de tu rutina que ganó en el FISM. Exactamente. Excelente. Aplausos. Mi maestro me decía algo que a mí me sirvió mucho, que me decía, hay que... ¿Qué maestro? Nombrarlo. Tiango. Tiango. ¿Te acuerdas de Mario? Sí, Mario, qué grande Tiango, Tiango. sí, perdón. Me decía, ustedes tienen que reemplazar la palabra imposible, táchenla del diccionario y reemplácenla por aún no lo conseguí. Muy bueno. Decía, que está muy bueno. Es, olvídate de lo imposible, porque a lo mejor es imposible ahora, pero este es un ejemplo. A los 19 años yo te cuento eso y vos decís, eso no se puede hacer. O sea, desde la mentalidad de un mago, sin decís, pero en algún momento tenés que tocar el globo, en algún momento hay que edicionar la carta, en algún momento algo tenés que hacer. Claro. Y si no, el espectador es con pinche. Bueno, pues no es con pinche porque pasa al azar. Claro. No hay cambio de carta, el globo es prestado, revienta al espectador y nombra una carta y está. Entonces, Cuando se logra. apague esto, lo primero que voy a preguntar es... ¿Cómo mierda? mierda era ese truco? Y entonces, esa es la historia que yo me acuerdo de esa frase me marcó en mi vida. Buenísimo. Y es, yo creo que igual hay algo que yo lo llamaría respeto y excelencia. Respeto y excelencia. En el método, respeto y excelencia. En el efecto, respeto y excelencia a vos mismo
y desde vos mismo hacia el público. No hagamos nada. Ovación total. Excelente. De hecho, se linkea directamente con el concepto, sí, de que nosotros hablamos mucho, que hablaba un teórico del teatro, que él dice: el creativo no busca, sino encuentra. Dice, ¿qué sería esto? Vos no te esforzaste, por ejemplo, si decís, ay, tengo que encontrar. Claro. Fue como, tengo esta idea, pum, queda. Y vos sabés que después tu cerebro va Yo trabajando. creo que él El encuentra cerebro mucho trabaja. placer en navegar en esas soluciones y en esa manera de recrear el efecto y recrear. Y que imagino que encima cada vez encontrarás más. Sí, vas porque cada vez más encontrando. te hace más Después fácil es la un conexión, hacer ejercicio, pum claro. pum. Es Esto un laburo placentero. Bueno, yo para cerrar entonces antepondría el pobre método mío de trabajo, que comparado con el de Henry Evan es totalmente pedestre. Ramplón. Bueno, los resultados están a la vista. Claro. Henry Es una gran estrella. Viaja por el mundo y yo todos los miércoles estoy. Nico, ¿cuántos vinieron hoy? ¿No? Pero bueno, voy a poner lo mío. Yo, desde que empecé en magia, y vos, Nico, y vos, Henry, me conocen a mí de pibe. Dios mío. Ustedes me conocen de pibe. Yo jamás pude pensar como él, jamás se me ocurrió pensar un efecto. Yo todo el placer mío, el placer que me entrega mi oficio, es entregarme a los métodos, agarrar los libros y ver los métodos, los grandes métodos, los grandes clásicos. El estudio, ahí encuentro yo mucha poesía. Yo admiro, y lo voy a decir acá, porque siempre se lo digo a Merpín. Yo tuve la gran suerte de conocer a Merpín en escena, digo. 1986, el primer show que vi, Magia y Locura. Magia y Locura, Mi debut. sí. Correcto. Y fue el padre de la magia moderna argentino. Sin Maestro. sin ninguna duda, claro. Cuando todos estaban en realidad muy de frac, que ya el frac no es como Robert Houdin, que era la ropa que se usaba en ese momento. Claro. Ellos ya cambiaron, bueno, hicieron toda una movida que para la época fue totalmente moderna, pero más allá de eso era, y también desde esa época hasta ahora, la exigencia que yo admiro de Merpín es el estar en perfecto training absoluto. Esto que están haciendo el show de miércoles ustedes, bueno, yo se lo voy a hacer cada año, Merpín, cada año. Y ese trabajo, que no importa el gobierno que esté, que no hay excusas, que no importa si estamos bien, si estamos mal, él es un artista y está siempre en vigencia y con mucha responsabilidad. Y que él hablaba de clásicos, está bien, él lo hace los clásicos, pero yo no vi a nadie hacer los clásicos tan increíblemente bien, porque además yo le digo, es uno de los pocos magos que hace magia y humor, pero que es un capo porque no es de esos que agarran 4 chorradas y tiran 3 chistes y creen que son comediantes magos. Él es un mago de profundidad que sabe absolutamente lo que está haciendo, que si sacás todo el esqueleto y esa presentación fantástica que él tiene, el carisma natural, yo le decía, no hace abuso del carisma. No. Hay muchos artistas que hacen abuso del carisma. Tienen carisma y dicen, hago 3 cosas y vivo con esto, está todo bien. Pero lo que yo veo, y Nico, en vos también, que Por es favor. fantástico, que es, viste, voy a hablar de él también. Va. Justamente él. No, que yo admiro eso, que el talento está, el carisma está, pero también está el estudio profundo de todo lo que encierra el método, las estructuras, leer, ver videos y experimentar en forma práctica durante muchos años, durante toda tu vida, ¿no? Y es fantástico ver la identidad que se logra y la singularidad. Porque el otro día me decían, ¿pero hay que crear magia? ¿Es obligatorio ser creativo? Claro. Le digo, no, el ejemplo es Merpín. El Merpín es un mago que decidió hacer clásicos, y que se puede hacer muy feliz haciendo clásicos. Y que de creativo nada. Por eso te puse de ejemplo. No, pero le decía, Claro. que los hace como los dioses, que no se parece a nadie y que tiene identidad. O sea, hace clásicos con identidad de una manera magistral y es el cómo lo hace, es lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Que es fabuloso, o sea... Bueno, te quiero agradecer, No, pero en serio. a riesgo de amonestarte, porque ya Nico prohibió que nos tiremos flores. Transgrediste Te regalaron esa primera unas regla. mamadas. Sí, esa regla. Pero está muy bien. Bueno, Bueno, hemos tenido un programa especial de Espectacular. casi 25 minutos. Yo lo voy a dejar así, más allá de la edición. Te agradecemos, Henry. Por favor, chicos, Por estar un acá. placer de todas enorme. maneras, aparte de agradecerte, Henry, ese maravilloso piano, este maravilloso espectáculo que dimos, con ese juego nuevo de los anteojos que tenés, que es maravilloso, y tus monedas y el dominio de la baraja. Y con María Peligro, Leti Vetrano, que nos acompañó también, una payasa Sí, es Genial, increíble. genial. Y compartir este podcast verdaderamente es un privilegio. El método
el efecto. Lo importante es tener un método, como tenemos nosotros dos, que tenemos nuestro método. Y lo importante es tener un efecto también, que nuestro efecto es dedicar nuestra vida, como lo hacemos, al arte de la magia. Era.